La producción actual es de 470.000 barriles diarios, la cifra más baja en décadas, y bajará aún más cuando se haga realidad el cierre de los pozos del bloque ITT situado en el Parque Yasuní. Roberto, tu opinión. Realmente decir que sí, estamos en un momento difícil en lo que tiene que ver con niveles de producción. Recordar que este gobierno ofreció en algún momento subir a 1 millón de barriles al día la producción, pero la realidad es que ha venido declinando, y con el tema de Yasuní la perspectiva es nefasta desde el punto de vista de que se va a recortar en teoría 60.000 barriles por día, prácticamente adicional al bajón que ha tenido. Pero quiero destacar que el precio internacional del petróleo en este momento está subiendo en $87. Se va a ubicar en $100. Entonces la gente, los Contreras de siempre, $87, le baja a 2, igual que está en 75. Se quita Yasuní, pero vamos a tener más precios por barril. Pero eso es cuento chino, porque la realidad es que Petroecuador ya comenzó a hacer el borroneo de cuánto le costaría levantar las facilidades, la infraestructura del campo, y va a costar 3 veces más de lo que se había previsto. Es decir, originalmente el presupuesto estaba alrededor de $450 millones. Eso significa que vamos a tener que invertir solo para retirar el hierro, los cascotes de hormigón, tanto como 1.2, 1.3 millardos, es decir, 1.200, 1.300 millones de dólares solo para retirar y prescindir de un ingreso que para el erario nacional en 2022 significó 1.200 millones de dólares. Y miren ustedes, información de ayer de Primicias, que el presupuesto de inversión durante el periodo enero-agosto del presente año apenas ha tenido de inversión propiamente dicha 677 millones, cuando han invertido en sueldos y salarios de la burocracia poco más de 6.000 millones de dólares, la relación como 9-1. Y aún así estamos considerando la posibilidad de negarnos un ingreso y una riqueza natural que es del pueblo ecuatoriano. Esto es absolutamente irracional. Es que, Roberto, no es que estamos considerando, ya eso es, esa consideración creo que ya pasó, ya decidió la gente, por tanto yo no sé cómo vamos a... Sí, decidió la gente, ojo, pero no en Orellana ni en Sucumbío, porque tramposamente se hizo esa consulta a nivel nacional cuando debió ser a nivel local, que eso es lo que prescribe el artículo 57, literal 7 de la Constitución, que para fines extractivos la consulta se hace en territorio. Y te pongo yo la comparación. ¿Por qué en el Chocó Andino sí hacen la consulta local y en Yasuní hacen la consulta de ámbito nacional? Porque desde luego preveían que iban a perder en las propias provincias petroleras, que tienen conciencia de la importancia que tiene esa actividad sobre su modo de vida, sobre sus ingresos, la cadena de valor económico. Y ahora estamos abocados en esta circunstancia de que este proceso ya es irreversible, que eso es lo que piensas tú. Yo no pienso así. Yo creo que la nueva Asamblea va a tener que revisar la actuación de la Corte Constitucional respecto a dar trámite a la consulta popular justamente cuando no había asamblea. Y tú tenías una resolución de asamblea de 2013, de hace 10 años, que autorizaba la explotación en una zona acotada del Parque Natural Yasuní. Claro, el famoso 1 por 1000 de Correa. Según el artículo 407 de la Constitución, que prescribe claramente que el presidente de la República puede solicitar a la Asamblea la explotación en zonas de reserva natural de forma excepcional, que es justamente lo que se hizo. Pero esa resolución fue totalmente desconocida por la Corte Constitucional, así que yo creo que ahí hay todavía tela que cortar. Yo tengo una duda con respecto, un poco yendo por ahí. ¿Por qué entonces Chocó Andino fue local y Yasuní fue nacional? Eso yo no puedo dar una respuesta categórica, pero voy a tratar de explicarlo. En el caso de Chocó Andino resulta de que la ley aplica para adelante, y como había 17 autorizaciones ya aprobadas, esas van a continuar sin problemas, y las que van a estar afectadas son las otras que estaban todavía en proceso. Pero en el caso de Yasuní, Campo ITT, la ley se aplica de manera retroactiva, porque se había aprobado ya en 2013 a través de este mecanismo previsto en el artículo 407 de la Constitución, el desarrollo del campo en zona de parque natural,
Y resulta que ahora pues se desconoce que hubo ese procedimiento, se validan firmas que habían sido presentadas hace 10 años, con la misma pregunta de hace 10 años, que desde luego se ha prestado para la desinformación y con errores relacionados con, por ejemplo, al hecho de que la pregunta no hacía ninguna mención a Yasuní, solamente hacía la mención al campo ITT, bloque 43. Y ahora que resulta también que hay una parte del campo ITT, sobre todo Tiputini y la mitad de Tambococha, hablando de yacimientos petroleros, están fuera del parque, están dentro del bloque 43, pero fuera del parque. Entonces, ¿cómo uno va, de alguna manera, encontrando racionalidad a la forma precipitada con la que finalmente se dio luz verde a esta consulta, en un escenario de muerte cruzada, con asamblea disuelta y con un electorado que no estuvo suficientemente informado para votar? Por favor, eso tenemos que decirlo de una manera muy clara. Qué contradictorio el que estemos hablando de esto, el costo del desmontaje, cuando deberíamos estar hablando de los recursos que deberían venir desde fuera para poder crecer en producción. Es lo que debería ser el gran debate del país, aportar, darle soporte al gobierno ecuatoriano para lograr esa intencionalidad, que ya le quedó corto el tiempo, de ver cómo se duplica la producción, que fue el gran objetivo. Pero vas a tener problemas adicionales, porque tú, el gasto que tienes que hacer en inversión para retirar las facilidades o la infraestructura de los campos, tienes que incluirlo en el presupuesto general del Estado. Este año el presupuesto está jugado porque, menos ingresos, porque se va a aplicar para el próximo año más gastos. Igualmente. Y recién tendremos un presupuesto aprobado para el 2025 a finales de 2024, como se prevé. De manera tal que aquí yo veo un problema de carácter operativo y desde luego en un escenario en el cual tú te manejas con permanentes déficits fiscales, agregar un gasto para cumplir con este propósito se hace como un sinsentido. Aparte, el año que dio para retirar esta infraestructura de los campos, la Corte Constitucional, de apenas un año, sencillamente ese plazo no se va a poder cumplir y eso tendrá que ser extendido al menos unos 3 años, más o menos eso es lo que prevé. Entonces yo veo una serie de dificultades subsecuentes al acto mismo de la consulta popular, con todos estos elementos de una pregunta desinformada, porque no estaba bien elaborada siquiera, porque decía dejar el petróleo bajo el subsuelo. Bajo el subsuelo técnicamente es la roca cristalina, porque el petróleo está en el subsuelo, no bajo el subsuelo. Entonces tú comienzas a agregar todos estos elementos y desde luego llegas a la conclusión de que esto fue algo precipitado para satisfacer Ganaron los activistas de los grupos ambientalistas y entregarles este trofeo a destiempo a cuesta del interés general de contar con recursos económicos que permitan atender los requerimientos del presupuesto general del Estado: educación, salud, seguridad, infraestructura básica, etcétera. Entre los cuales también debemos anotar que uno de los ex jueces de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, era parte del equipo jurídico y, parte interesada de esto. Efectivamente no participó en la decisión, pero era parte de la Corte Constitucional. Pero él fue el operador político de la consulta, porque tenía a sus colegas que habían sido hasta hace poco parte del mismo órgano colegiado para de alguna manera involucrarlos en esta causa, y creo positivamente que desde la perspectiva del interés general del país, la Corte Constitucional obró precipitadamente y algunos de los elementos lo estamos mencionando en este instante. ¿Por qué no se modificó la pregunta y se la clarificó de manera tal que el elector tuviera todos los elementos de juicio respecto a lo que iba a votar, en el sentido de que había un campo en explotación? Eso no decía la pregunta. Y debió ser local. ¿Qué anda votando la gente? Debió ser local. ¿Qué anda votando la gente que vive en Santa Elena o en Guayas o en Manabí por la explotación petrolera de un campo en Orellana y en Sucumbíos, que no tienen idea de dónde está? Por eso te digo, Esteban, que yo pienso que este tema todavía va a tener cola. Sí, es verdad, va a tener cola. Hay que ir viendo poco a poco qué va a suceder. ¿Y de dónde vamos a sacar 1.200 millones de dólares para desinstalar el ITT? Y también va a haber recursos de amparo por los propios trabajadores de Petroecuador, de las comunidades indígenas en la zona que sí se sienten afectados por sus derechos humanos. Más los juicios de las petroleras. Más los juicios de las petroleras. O sea, verdaderamente nos hemos metido en camisa de 11 Ahora, varas. César Emilio Valdés, un radioescucha, dice: ¿por qué ahora que ya hubo la consulta, recién salen
todos los expertólogos con las razones lógicas Oye, y buenas para decir, salieron. bueno, a ver, Esto se ha dicho este señor. todo el tiempo. En Está esta equivocado radio. usted, señor. En esta radio Oye, todos los días decimos En lo esta mismo. radio hemos hablado varias veces de este mismo tema y algunas de las cosas que estoy diciendo ahora las dije justamente en el periodo pre-consulta, de manera tal nadie puede venir a decir ahorita de que estamos trayendo a colación argumentos que en su momento no se expusieron porque lo hicimos de una manera reiterada. Sí, y como digo, el Ecuador desde los años 70, que se convierte en un productor, 72 exportador de petróleo, siempre fue marginal frente al mundo, marginal. Éramos parte de la OPEP, pero éramos marginales. Ahora había potencialidades para seguir invirtiendo y poder hacer pues sísmica, prospección. Roberto es un entendido en la materia. Y quizá no se hizo lo adecuado durante el tiempo, porque el Ecuador podría estar produciendo el 1.000.000 de barriles que lo logró Colombia, que producía 500.000 y pasaron a más de 1.000.000 de barriles. No lo hicimos, no dejamos, no pudimos obtener, digamos, el beneficio de esos altos precios del petróleo. Venezuela, un país que si hubiese seguido con la inversión que tenían antes, que producían 3.700.000 barriles diarios. Imagínense lo que significaba para ellos por el 2014, ¿no? 2015, $120 un barril. Resulta que estaban produciendo 700.000 barriles. ¿Cómo las malas políticas impiden que la gente pueda tener esa riqueza de la naturaleza traducido a través de mejor salud, educación y demás? Entonces, ahora, a esta situación, en lugar, como digo, de ver cómo sacamos ese petróleo que lo necesita el Ecuador, lo que estamos es liquidando la actividad petrolera, porque de aquí en más también va a haber dificultades por el tema de inversiones para el sector petrolero. Llevaron esa no solamente en el popular ITT. En un escenario de elecciones generales en donde la gente verdaderamente no Sí, sabía no- por qué no le le estaban importa. consultando este tema que hace 10 años No sabía si el sí estaba o si el no. en la agenda nacional, pues está totalmente por fuera. Por Ya ni eso, se acordaba. Pues. Eso que dice el oyente tiene sentido porque en realidad se habló, fue muy poco el tiempo en el que se habló y, digamos, de forma intensiva. Todo el mundo comentaba y había mucho experto petrolero diciendo tiene que ganar el sí, eso es lo que necesita un país subdesarrollado, ¿verdad? Ahorita no es momento para mantener el subsuelo, que lo haga Noruega, que lo haga quien sea, que tengan los recursos, pero nosotros estamos en subdesarrollo. Pero la desinformación fue tal que mucha gente que votó sí pensó que lo hacía para permitir justamente que salga el continúe petróleo. la explotación petrolera, porque en ese sentido la pregunta no era suficientemente clara. Fue una pregunta engañosa, manipulada. Entonces, frente a esa realidad, obviamente, yo no creo que este capítulo está totalmente cerrado. Iremos viendo sobre la Hay marcha. reclamos de la gente, del sector. Está viendo Lo estamos reclamos de la viendo en estos gente. días. Yo no descarto que pronto se presente por parte de los perjudicados recursos de amparo. Ya hay recursos presentados ante el Consejo Nacional Electoral que han sido derivados o tendrán que hacerlo al Tribunal Contencioso Electoral para los fines consiguientes. Así que este tema continúa. Roberto, ¿conoce usted algún país, aparte del nuestro, que vaya a invertir una fortuna no para producir riqueza, sino para dejarla enterrada? No hay un solo caso en el mundo de que esto sucede y parte del problema de Petroecuador en este momento es conseguir una firma especializada porque hay poquísimas a nivel global justamente para que pueda asesorarla en la elaboración de un presupuesto, porque todo eso tiene que ser retirado y el volumen del material es, me decían, 3 estadios olímpicos Atahualpa. Entonces imagínense ustedes de la selva remota retirar toda esa cantidad de fierros y pedruscos y llevarlos pues quién sabe a dónde. Desde luego pues es una tarea titánica, porque Campo ITT se encuentra a 4 horas por lancha de Coca, que es donde la carretera, hasta donde la carretera llega. O sea, hay una serie de elementos de carácter técnico estrictamente que dificultan esta tarea, repitiendo lo que mencioné hace un instante, de que es el único país del mundo que se está planteando levantar un campo en plena producción. Sin duda, Roberto, una de las áreas pendientes que deja este gobierno es el área petrolera, no solo el incremento de barriles, producto sin duda de poner gente inexperta en el área de energía.
Sí, desde luego, yo creo que fue un fallo mayor o de las áreas en donde definitivamente no se han logrado mayores o casi ninguna realización. Decreció la importante. producción. La producción ha venido decayendo porque básicamente se trata de campos viejos, con excepción justamente de ITT, que es el único campo nuevo propiamente dicho, y que es un campo que tiene potencial para crecer hasta unos 110,000 barriles por día, tanto como eso, porque hay las reservas. Pero desde luego con todo este problema que se ha generado, por ahora la expectativa es que ese campo se podría cerrar, lo pongo en términos potenciales, porque desde luego hay que ver qué sucede cuando tengamos la transición del gobierno. Por ejemplo, Daniel Noboa se ha pronunciado por el sí, pero yo creo que él no tiene los números claros. Porque Roberto, perdón que lo interrumpa, justo le iba a preguntar, que efectivamente no tenemos al candidato aquí para preguntarle, pero en el debate él no tiene se mostró, los números claros. pero se mostró bastante claro con los números en el debate, No. al menos en un tema Dio una explicación pero este es un numérica. tema en que este es un tema bastante técnico, en que Es un la tema ciudadanía bastante no técnico. conoce los números, es muy difícil conocer los números, No. y el negocio petrolero es muy difícil de entenderlo. Entonces, Pero cuando el se le problema- preguntó qué va a votar usted, él en el debate dijo, Sí. yo voy a votar que sí. Sí. Es Pero- decir, el sí para mantener el petróleo, como usted bien lo ha dicho, mal planteado sobre el subsuelo, bajo el subsuelo, Sí. cuando el petróleo está en el subsuelo. Pero él está manejando Entonces, el argumento de los ambientalistas, pero él dice de que el barril de petróleo cuesta producirlo $58 cuando los costos verdaderamente son $17. Pero él dice que, a ver, él dice que el petróleo que saca el Ecuador tiene un castigo, como decía Juan Javier. Sí, no, pero eso es Inicialmente. otra historia. Eso es donde estamos mezclando un poco, porque estamos hablando verdaderamente en este momento de los costos de producción, de extraer, de poner el barril en superficie. Pero podemos entender que si gana Daniel Noboa, él en principio va a cumplir la consulta. Bueno, Oye, pero vamos a conforme ver a lo que ha dicho. Vamos a ver si te dan Bueno, las cuentas, vamos a ver si le joven dan las Noboa. cuentas. Porque finalmente a la hora de la hora, para desarrollar acción del Estado, tú necesitas tener Ingresos. presupuesto, ingresos, recursos. Y si tú me preguntas el día de mañana, dentro del presupuesto, voy a tener que gastar $1.200 millones para levantar ese campo. Ese dinero no es más importante Dios mío, para es un costo otros oportunidad. objetivos, para el Totalmente. tema mismo de seguridad Total. o de la campaña para limitar la desnutrición crónica Así infantil. es. Desde luego hay prioridades, pues. Ese es el punto. Dios proteja al Ecuador, una tierra bendecida en agricultura, en riquezas marinas, en minas, en petróleo, pero vivimos en plena disputa entre una corriente y otra. El problema es la gente. Estamos para Un país Guinness. ingobernable, un país realmente Así es. ingobernable. Y ahí está, la riqueza del petróleo al carajo, la minera al carajo. Metemos toda nuestra energía en dejar la energía bajo suelo. En verdad, eso no tiene ningún sentido. Estamos de verdad para récord Guinness, para el libro. Y no tiene ningún sentido, sobre todo por el hecho de que desde hace 25 años se está aplicando tecnología de punta para la explotación petrolera y minera también, hablando de actividades formales, desde luego. ¿No? Porque en minería pues hay un desorden que tiene que ponérsele coto, control. Y yo decía justamente en alguna intervención recientemente, imagínense, el año pasado en la zona de Yusupinos, que es un afluente del río Napo, hubo una minería ilegal que destruyó 1.220 hectáreas. Alzaron la voz los Nadie. Yasunidos o los de la CONAIE a reclamar porque se había destruido la Pero selva. sí Acá contra estamos la hablando minera. de 80 hectáreas. Perdón. Estamos hablando de 80 hectáreas. Acá aquí en estamos el hablando ITT. de 80 hectáreas. Entonces, figúrense Y, ustedes la- el y la- y contraste. las tierras, Entonces, la minería ilegal en Buenos Aires. desde luego también, pues eso fue... Entonces aquí Y Saruma. se rasgan las vestiduras. Y por eso te entonces digo, contra la minería tecnificada, pero nada dicen los indígenas frente a la minería ilegal. No sé, no entiendo por qué. se O maneja hay doble intereses. discurso, a eso es lo que voy, y lamentablemente no ha habido tiempo suficiente para difundir estas ideas, más allá de que en el caso personal, como vocero de la Cámara de Energía del Ecuador, he estado en muchos foros, pero aún así, por la cortedad del tiempo, el debate tuvo sus limitaciones en términos de informar debidamente al elector, de manera tal que yo reitero, esta fue una consulta desinformada y la Constitución, de paso se ha dicho, habla de que las consultas tienen que ser informadas. Hacemos todo lo contrario de lo que otras naciones vecinas cercanas hacen.
El caso del Perú es patente. El Perú, cómo ha logrado en tan pocos años crecer en sus exportaciones y básicamente en minerales, convirtiéndose junto a Chile entre los productores mayores de cobre en el mundo. En petróleo, que siempre tuvo dificultades el Perú, igualmente ha crecido la explotación petrolera. Y en el tema de la minería, ellos manejan de mejor manera, por eso viene y es atractiva la inversión internacional y nacional. Porque cuando ocurre esto de la informal minería, ellos actúan los militares. Ahí tiraron un cohete para destruir en la frontera con el Ecuador y se dice que estaban más de nuestro lado, pero los mineros estos informales eran peruanos. Lanzaron un cohete y lo destruyeron. Ahora, hay que poner en contexto este tema de la consulta porque es parte de la lucha de los grupos ambientalistas a nivel internacional, claro, contra los combustibles fósiles, pero el problema es más complicado que eso, porque el 80% de la energía a nivel mundial es combustibles fósiles y la previsión es que la producción petrolera mundial va a seguir incrementando. Actualmente está en 102 millones de barriles y para los próximos 5 años va a aumentar otros 6 millones de barriles y para la década siguiente va a estar en 120 millones de barriles. ¿Por qué? Por día, ¿no? Que esto que la gente lo entienda, por día. Eso es lo que se consume en el mundo. Verdaderamente multimodal. El 100% del transporte aéreo, el 100% del transporte marítimo, el 98% del transporte pesado terrestre es o se realiza con el uso de combustibles fósiles. Entonces, tampoco es que la transición energética va a ser tan rápida, con problemas también relacionados, como por ejemplo que los motores eléctricos requieren mucho consumo de litio y de cobalto, que son minerales que están siendo explotados de una forma bastante controversial desde el punto de vista de la preservación ambiental en varios países del mundo donde existen estos recursos minerales. Y precisamente Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, país industrializado, tecnológico, ellos cada día ven cómo extraer más petróleo y fueron por el sistema fracking. Y hay que decir, porque mucha gente, recuerdo cuando vino la pugna con Venezuela, decían, claro, porque estos gringos se quieren apoderar del petróleo venezolano, porque ellos viven por el petróleo de Chávez, y resulta que estaba por debajo del 8% de las importaciones norteamericanas el petróleo de Venezuela. Ellos son el primer productor de petróleo en el mundo, y siempre están buscando la forma de tener más, y lo hicieron a través de este sistema fracking. Así que eso es lo que hace un país del primer mundo. Nosotros lo contrario, y especialmente los activistas que quisieran que no produzcamos nada de petróleo. ¿Cómo va a vivir el Ecuador? Y los activistas también con el discurso de que el petróleo no ha generado bienestar en el país y que de pronto podemos prescindir de él y ya debemos apuntar hacia una economía postpetrolera. Pero ¿con qué plata? ¿Con qué recursos? O sea, esto es totalmente ilusorio. Roberto, por los años 80 que éramos muy activos en el periodismo ecuatoriano, veíamos cómo de una u otra forma el Ecuador se desarrollaba. Y yo hablo especialmente del tema eléctrico, ¿no? ¿Con qué recursos se hacían esas obras? Y mira la cifra, el presupuesto este año es de 31.500 millones de dólares y los ingresos petroleros el año pasado fueron poco más de 10.000, 11.000 millones de dólares. Es decir, es el 30% del presupuesto. El problema es que buena parte de esos ingresos se van en subsidios a los combustibles, que el año pasado fueron 7.600 millones de dólares. Buena parte de lo cual son la importación de diésel y gasolinas, que naturalmente con el subsidio que hay en el Ecuador realmente complica la posibilidad de que ese dinero que genere el petróleo verdaderamente vaya a la inversión en obra pública y en atención a necesidades básicas. Pero eso es un problema estructural distinto que no necesitamos el petróleo. Muchísimas gracias a Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador.